Mi venganza tiene un motivo plausible. Por más que haya cometido un error, no merecía quedar deformada por el ácido que mi propia prima me arrojó. Recurrí a la magia negra y ni se imaginan las consecuencias de ello. Pero antes, mis amigos y mis amigas, de contar este impactante relato, les pido que dejen un like y se suscriban al canal. Comenten aquí a qué hora están viendo este video. Vamos a la historia. Mi nombre es Carmen y la historia que voy a compartir hoy es un desahogo. Sé que muchos de ustedes me juzgarán, diciendo que recibí el castigo que merecía y que mi venganza fue algo injusto. O incluso dirán que no hice caso a mi madre cuando quiso protegerme del mundo. Pero las cosas no son fáciles cuando hay mucho amor de por medio. Nací y viví hasta los 17 años en el municipio de San Cristóbal, en la provincia de Sevilla. Durante toda mi adolescencia soñaba con irme de allí para intentar una vida mejor, especializarme en alguna área, porque ese lugar no tenía nada que ofrecer, al menos para mí. Pero mi madre me desanimaba todos los días, hablando del peligro que corre una mujer al vivir sola en un lugar desconocido. La verdad es que mi madre no confiaba en ningún hombre. No sé si tuvo algún trauma en el pasado, pero sé que de alguna forma acabé sufriendo las consecuencias de ello, pues siempre me mantuvo distante de sus hermanos e incluso de su propio padre. Mi padre parecía ser el único que ella permitió que se acercara a mí. Yo pensaba que esto era una exageración enorme, porque mis tíos y mi abuelo eran maravillosos. Esta forma de protegerme arruinó mucho mi infancia, porque no podía tener niños en mi círculo de amistad. De cierta forma, eso también alejaba a las chicas, pues ninguna niña iba a dispensar la presencia de un chico por mi culpa. Ni siquiera con mis primos podía tener una relación cercana. Muchas veces desobedecía sus órdenes y salía a jugar a la pelota o al escondite con los chicos, pero eso me costó caro. Recibí muchas bofetadas. Las cosas empeoraron cuando entré en la adolescencia, porque además de querer esconder mi cuerpo a cualquier costo, ella pasó a controlar mis pasos completamente. No sé decir con certeza si esa paranoia de mantenerme alejada del mundo se debía a su fanatismo religioso o si realmente fue abusada cuando era niña. Solo sé que eso me transformó en una joven infeliz. Ella hacía todo lo posible para alejarme de todo el mundo, tanto de las chicas de la escuela como de las chicas de mi barrio. Siempre me invitaban a ir a la playa de Huelva o incluso al cine o al centro comercial, pero la respuesta siempre era negativa. Lo único que decía era que eso no eran más que tentaciones mundanas y que cuando tuviera edad suficiente para mantenerme, podría elegir el camino que quisiera seguir. Pero hasta entonces, sería ella quien comandaría mi vida. Solo permitía mis viajes a Huelva cuando era necesario hacer trabajos escolares, porque yo y mis compañeras íbamos a la biblioteca. Entonces empecé a mentirle y decía que iba a estudiar para poder darme unas escapadas por allí. Incluso si no hacía nada extraordinario en la ciudad, me sentía bien respirando un poco de libertad. Lo único que no pudo cambiar fue mi vanidad. Cuidaba mucho mi cabello. Tenía unos rizos preciosos y hacía todo lo posible para que mis rizos se definieran bien. No es para jactarme, pero era una adolescente muy bonita. Creo que esa también era una de las razones por las que mi madre me mantenía tan encerrada en casa. Esa obsesión de querer protegerme hizo brotar en mí el deseo de ir lo más lejos posible de ella, porque me estaba haciendo mucho daño a mi psique. La quería mucho y la quiero, pero su protección se estaba volviendo cada día más enfermiza a medida que los años pasaban. Estaba segura de que quería vivir lo más lejos posible de mi madre, porque esa convivencia se estaba volviendo insoportable. Cuando tenía 17 años, recibí una llamada de una tía que cambió mi destino. En realidad, era tía de mi madre.
Me preguntó si quería hacer una semana de canguro de su nieta. Acepté enseguida, sin siquiera preguntar la opinión de mi madre. Además, era de la familia. Mi madre no tenía motivo para oponerse a eso. Además, ya había terminado el bachillerato. No tenía excusa para impedirme. Además, estaba a punto de cumplir 18 años y ya no tenía edad para ser su marioneta. Convencerla para que me dejara ir realmente fue algo muy difícil. Pasé una semana hablando al respecto, desde la hora en que me despertaba hasta la hora en que me dormía. La conseguí vencer por cansancio. Mi tía Catalina no vivía tan lejos de allí, estaba en Huelva. El día del viaje vi la fragilidad de mi madre por primera vez. No fue un viaje propiamente dicho, porque la distancia entre estas dos ciudades es muy corta, solo 22 kilómetros. Mi madre lloró mucho, me abrazó y me dijo que sabía que no volvería a vivir con ella, pero quería que supiera que todo lo que hizo para mantenerme alejada de las tentaciones mundanas fue para mi bien. Por mucho que pensara en irme de allí, en mi cabeza todavía no sería esta vez, porque mis planes hasta entonces eran solo hacer una semana de canguro y volver. No había organizado nada. Nos quedamos un rato abrazadas y le pedí que se quedara tranquila porque pronto volvería. Ella me dio una cantidad de dinero y me dijo que me serviría para mantenerme mientras mi dinero no saliera. Incluso me da vergüenza decirlo, pero en el momento en que entré en aquel autobús, me sentí liberada de mi madre. Una sensación inexplicable de paz mental. Cuando llegué a casa de mi tía, me recibió muy bien. Me dijo que el trabajo no sería en su casa, sino en la casa de su hija, que se llamaba Vanessa, que quedaba en el edificio de al lado. Pero eso solo pasaría la próxima semana, porque sería cuando la niñera se fuera de vacaciones. Me alegré con la noticia, porque tendría una semana para explorar la ciudad. Ya conocía un poco la ciudad, así que no sería tan difícil moverme. Lo primero que hice al día siguiente por la mañana fue bajar a la piscina del complejo. Pasé toda la mañana allí y recuerdo que me emocioné mucho al saber que ese complejo también tenía gimnasio. Estaba loca por ir al gimnasio, pero mi madre no lo permitía, alegando que eran ambientes masculinos. Alrededor de las 11 de la mañana, volví al apartamento de mi tía Catalina. Me arreglé y fui al centro comercial. No me resistí y gasté una buena parte del dinero que mi madre me dio en ropa de moda, ropa para el gimnasio y unas zapatillas. Sabía que cuando volviera a casa de ella, no me permitiría usar ninguna de esas prendas, pero me sentaba tan bien que usarlas solo durante un mes mataría mis ganas. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde. Me arreglé y fui al gimnasio. Tenía que aprovechar esa semana libre. Incluso me alegré de que el gimnasio estuviera bastante vacío. Eso evitaría que alguien presenciara algún ridículo de una novata que no tenía ni idea de cómo usar los aparatos. Después de hacer la cinta de correr, decidí usar un aparato para abdominales. Parecía el más fácil de todos, pero no era así. Un chico que estaba en un aparato al lado vio mi dificultad y me ofreció ayuda. No me había fijado en él hasta entonces, porque tenía mucha vergüenza y también miedo de hacer el ridículo. Así que ni siquiera miré a la cara de nadie, pero en el momento en que se acercó a mí ofreciéndome ayuda, me di cuenta de lo guapo que era. No era solo guapo, era delicioso. Disculpen la expresión, pero en la tele ya había visto un hombre como él. Su camiseta ligeramente sudorosa dibujaba cada músculo de su abdomen, además de mostrar esos brazos perfectos. Los pocos chicos que conocía eran todos sosos, así que nunca sentí ningún tipo de atracción, pero este despertó en mí un calor indescriptible. Para enseñarme a usar ese aparato, su cuerpo se quedó muy cerca del mío. Intenté disimular al máximo lo incómoda que estaba y al mismo tiempo lo atraída que estaba por él. Después de ver que me estaba saliendo bien, se despidió y se ofreció para ayudarme si lo necesitaba de nuevo.
Le agradecí y se alejó. Esa noche me dormí muy tarde pensando en ese chico. A la mañana siguiente tomé café con mi tía y después fui a la piscina, donde me puse un bronceado precioso, ya que nunca había tenido derecho a hacerlo cuando iba a la playa con mi madre. Ella decía que las marcas de bronceado eran cosa de mujeres, porque eso solo servía para atraer la atención de los hombres. No era masoquista, pero basándome en el hecho de que eso atraía la atención de los chicos, me quedé todo el día bajo el sol. Alrededor de las 8 de la tarde fui al gimnasio y de nuevo me encontré con ese bombón. No perdí tiempo y esta vez fui yo quien se acercó a él. Me presenté y de nuevo le agradecí la ayuda del día anterior. Me sonrió y dijo que se llamaba Junior. Me quedé prendada de esa sonrisa, de esa mirada. De hecho, no voy a mentir, me quedé prendada de él por completo. Le pregunté si podía ayudarme a usar esos aparatos y con mucha vergüenza le conté que nunca había ido a un gimnasio. Fue muy amable y pacientemente me enseñó cómo usar cada uno de esos aparatos. Fue difícil concentrarme en sus explicaciones porque muchas veces fue necesario que me posicionara y, en consecuencia, tocara mi cuerpo para enseñarme. En un momento dado pude notar que se aprovechó de eso y tocó mi cuerpo de una forma más atrevida. Lo permití. No tuve ni el valor ni la voluntad de empujarlo. Incluso me acordé de mi madre diciendo que los hombres son aprovechados, pero en realidad, quien se estaba aprovechando de la situación era yo. Al final del entrenamiento, hablamos un poco y le conté de dónde era, pero en ese momento preferí no mencionar que estaba allí para ser niñera y dije que estaba de vacaciones en casa de una tía. Me habló un poco de su vida, su edad, sus hobbies y en qué trabajaba. Antes de despedirnos, me preguntó si quería encontrarnos fuera de allí, porque estaría libre al día siguiente y estaba dispuesto a enseñarme la ciudad, principalmente las playas de los alrededores. Acepté enseguida. No tenía por qué rechazar la invitación de ese príncipe. Me sugirió que nos encontráramos en otro lugar. Mi ingenuidad no me hizo ver que había razones detrás de eso. Nos despedimos y me dio un beso en la mejilla, muy cerca de mi boca, que me dejó con ganas de más. Creo que fue en ese momento en que me enamoré de él. Pasé el resto de la noche soñando con nuestro encuentro. A la mañana siguiente, a las 8:30, nos encontramos en el lugar acordado. Entré en su coche y me llevó a conocer la playa de Isla Cristina. Me quedé encantada con la belleza de esa playa y me quedé aún más encantada con su belleza. Pasé un día súper divertido. No voy a mencionar muchos detalles de ese día, pero en un momento dado, mientras tomábamos un baño en el mar, nos besamos. Y durante el resto del día nos quedamos así en la playa, dándonos besos y caricias. Antes de volver, intentó convencerme para ir a un lugarcito reservado, pero me negué. Por mucho que me muriera de ganas de ir, no estaba dispuesta a aparentar que era una mujer fácil. Además, era un desconocido, y mi primera vez podría ser algo tan insignificante. Me dejó en la esquina antes de la entrada del complejo y me dijo que no iría a casa, porque tenía que hacer algo de lo que no me acuerdo bien. O fue al mercado o a la farmacia, no sé. Solo sé que le creí. No me di cuenta de que no quería que nadie nos viera llegar juntos. Me pidió mi número, pero no tenía móvil, así que quedamos en encontrarnos al día siguiente en el mismo lugar, pero a las 5 de la tarde. A esa hora, incluso me extrañó y le pregunté por qué no en el complejo, pero me dijo que era más práctico, porque estaba cerca de su lugar de trabajo. En realidad tenía sentido, así que acepté. Al día siguiente nos encontramos y fue espectacular. Fuimos a una pizzería y después dimos una vuelta en coche por la costa. En un momento dado, nos quedamos en el aparcamiento de besuqueo y el ambiente entre nosotros se volvió muy caliente de nuevo. Me invitó a ir a un lugar reservado y por mucho que estuviera a punto de decir sí,
Las palabras de mi madre martillaban mi cabeza y una vez más me resistí. Lástima que al día siguiente me convenció y fui. Debí haber insistido un poco más para entregármele a él, y quizás las cosas no hubieran llegado tan lejos. Debí haber averiguado más sobre él. No debería haberme dejado ilusionar por tanta belleza. No voy a dar los detalles de cómo fue, de lo que pasó, de lo que sentí, porque no es una historia de amor y pasión, y ya me he extendido mucho hablando de sentimientos, pero de antemano dejo claro que fue espectacular. Por mucho que me haya arrepentido amargamente después, en ese momento fue magnífico y placentero en exceso. Nos encontramos en el mismo lugar durante 2 días más, e hicimos lo mismo. Me enamoré perdidamente de él muy rápido, y estaba segura de que el sentimiento era recíproco. Por mucho que no tuviera la misma intensidad, se podía ver lo mucho que me quería y lo mucho que me deseaba. Entonces, para mí, en ese momento había encontrado al hombre de mi vida. Ese nuestro último encuentro antes de que empezara a trabajar ocurrió un viernes. Hablé con él y le dije que no tenía certeza de cuándo podría volver a verlo, porque iba a empezar a trabajar y se volvería más difícil vernos. Le pedí que me llevara a una tienda que vendiera móviles usados, porque quería seguir manteniendo el contacto con él. Le gustó la idea y fuimos a una tienda en el centro de la ciudad. Después de eso, intercambiamos números de teléfono para poder programar nuestros próximos encuentros. De nuevo, me dejó en la esquina de la calle y usó la misma excusa, pero yo era ingenua, inexperta, y jamás imaginaría que estaba evitando que nos vieran juntos. Cuando llegué al apartamento de mi tía, Vanessa y su pequeña hija, Lara, de 4 años, me esperaban. Sería en su casa donde trabajaría de niñera durante un mes. Ya conocía a Vanessa, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y las pocas veces que nos vimos fueron en la infancia. Su hija era un encanto de niña, y enseguida vi que íbamos a llevarnos bien. Vanessa me explicó que trabajaba en una farmacia de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, y por eso necesitaba que durmiera en su casa todos los días, excepto los domingos, que era cuando ella tenía libre y podía darme un día libre. Cuando me contó el valor que me pagaría, me alegré mucho. Lástima que solo fuera por un mes, porque si ganara eso cada mes, podría hacer el curso profesional que siempre había soñado. Quedamos en encontrarnos al día siguiente por la mañana para que me diera todas las indicaciones de cómo debía actuar, ya que no tenía ninguna experiencia como niñera. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Tomé café con mi tía Catalina y como no iba a salir a divertirme, aprovechamos para poner la conversación al día. Alrededor de las 9 de la mañana me llevó al apartamento de Vanessa. Me quedé encantada con la belleza y la organización de su apartamento. Era tan joven y ya tenía una vida tan organizada. Solo tenía 23 años. Sentí un poco de envidia, pero no con ganas de tener lo que era suyo, sino de tener lo mío. Una leve tristeza me invadió, porque me acordé de mi realidad en aquel fin del mundo, pero enseguida alejé esos pensamientos, porque tenía que prestar atención a las reglas. Me dijo que no necesitaba trabajar por la mañana, porque mi turno de trabajo empezaría a la 1 de la tarde, cuando ella salía para el trabajo. Me llevó a mi habitación. Me sorprendió porque era muy acogedora, muy diferente a las habitaciones de las niñeras que veía en la tele. Incluso tenía un minibar a mi disposición. Mientras hablábamos, Junior no dejaba de llamar y enviar mensajes. Me sentí incómoda y le pedí perdón. Le conté que era un ligue que había conocido esos días, pero no di más detalles. Puse el móvil en modo silencioso y volvimos a hablar. En el momento en que ella se alejó, llamé rápidamente a Junior para saber qué quería tanto. Me dijo que estaba loco de amor y que quería verme ese mismo día, porque no podía dejar de pensar en mí. No pudimos hablar mucho y solo le dije que no podíamos vernos ese día, porque era mi primer día de trabajo
y me estaba familiarizando, pero que al día siguiente podríamos programar 1 hora. No pudimos hablar mucho, porque oí pasos de Vanessa y colgué rápidamente. Alrededor de las 11:30 fuimos a la escuela a buscar a Lara, a quien también llamaré Lari. Justo después del almuerzo, me dijo que su marido, Allison, llegaba a las 4 de la tarde y me pidió que no me sintiera incómoda en su presencia. Aún me dijo que no dudara en pedirle ayuda a él si lo necesitaba. En cuanto Vanessa dio la espalda, Lari me llevó a su habitación y me presentó a todas sus muñecas. Sinceramente, no pensé que trabajar allí sería una tarea difícil, porque era una niña muy dulce y cariñosa. Jugamos hasta las 3 de la tarde y solo paramos porque se quedó dormida en medio del juego. Bajé a preparar un tentempié porque me moría de hambre y necesitaba hacerlo antes de que llegara Allison, porque no tendría valor de preparar nada en su presencia. Realmente pensé que sería pan comido trabajar todo ese mes allí. En cuanto abrí la puerta de casa, me tragué los últimos trozos de la hamburguesa. Estaba segura de que era el tal Allison, quien llegó media hora antes de lo previsto. Cuando entró en la cocina, me llevé un susto tremendo. Casi me desmayo, y creo que él también. Sí, es lo que está pensando. Era él mismo. También se llamaba Junior, pero su primer nombre era Allison, y eso no lo sabía hasta entonces. Me quedé sin saber qué pensar, cómo actuar. Mi única reacción fue llorar. No me había prometido nada, pero me sentí usada, me sentí un trapo. Se acercó y me dijo que no había planeado que aquello pasara entre nosotros, pero se sintió muy atraído por mí y acabó dejándose llevar, porque el deseo que sentía por mí era incontrolable. Me dijo que se estaba enamorando de mí y me pidió perdón. Me dijo que sí había errado en ocultar su relación, pero que nunca me mintió, porque nunca le pregunté sobre su vida personal. No sabía qué pensar, no podía decir una palabra. Me abrazó y dijo que no amaba a Vanessa y que solo se casó con ella porque su hija necesitaba tener un padre presente. Me dejé convencer por sus bonitas palabras y nos besamos, pero no nos paramos ahí. Hicimos algo peor. No pudimos controlarnos y allí mismo, en esa cocina, hicimos el amor. Les ruego que no me critiquen, pero yo estaba loca por él. Allison fue mi primer amor, el primero en besarme, el primero en entregármele. De hecho, fue el primer hombre que deseé. Habíamos estado juntos solo una semana, pero fue suficiente para que me enamorara perdidamente. Creo que muchas de ustedes también harían lo mismo. No tenía fuerzas para rechazarlo. Ya no se trataba de que fuera guapo. Hubiera sido mucho más fácil si fuera solo una atracción. Por culpa de esta pasión desenfrenada, acepté seguir estando con él a escondidas. Aquel primer día fue muy difícil mirar a los ojos a Vanessa cuando llegó. Lara ya dormía, pero ella vino a mi habitación a preguntarme cómo había sido la experiencia de ser niñera de su hija. Hablamos un poco y me pidió que al menos 3 veces a la semana bajara con Lara para quedarme en el parque infantil del complejo. Aquel día ni siquiera dormí porque tenía la conciencia pesada. Pensé 1000 veces en dejarlo, pero eso me dejaba aún más aturdida. Al día siguiente, al llegar al parque, hice amistad con Ludmila, la niñera de un niño que estaba en la misma edad que Lara, solo que ella no tuvo la suerte de cuidar de una niña tan dulce como Lara. Me contó que ese era un diablillo y no le daba un minuto de paz. Me gustó mucho hablar con ella. Era muy extrovertida y comunicativa, así que pasé todas las tardes con ella. Tenía muchas ganas de contarle mi secreto, porque me estaba volviendo loca guardándolo solo para mí. Era realmente difícil pasar por esa situación. Sé que no debería, pero me moría de celos al saber que Allison dormía con Vanessa en la habitación prácticamente al lado de la mía. Por mucho que me dijera que nunca la amó, era con ella con quien había construido una familia. Esas 2 primeras semanas,
Allí me hicieron repensar mucho sobre mi vida y decidí que no quería volver a vivir en San Cristóbal. Resolví empezar a buscar trabajo durante las mañanas, porque mi trabajo de niñera solo comenzaba después de las 2. Le pedí ayuda a Ludmila, porque ella vivía en esa ciudad y podía darme algunas indicaciones. Ella y yo hicimos una gran amistad, y ella prometió ayudarme a encontrar un empleo. Llamé a varios anuncios de empleo, pero todos exigían experiencia, excepto el de repartidora de publicidad. Pero ese era algo temporal, y yo necesitaba algo permanente. Ludmila y yo quedamos en ir a un bar con música en vivo el fin de semana, ya que ni ella ni yo trabajábamos los domingos. Allison se puso muy celoso cuando le conté que iba a salir con Ludmila y me hizo prometer que no hablaría con ningún otro chico. En tan pocos días, las cosas entre él y yo estaban tomando un rumbo diferente. No solo yo estaba loca por él, se podía ver lo mucho que él estaba enamorado de mí. No sabía a dónde iba a parar aquello, pero no tenía fuerzas para dejarlo. Realmente no me estaba engañando. Todas las noches oía discusiones provenientes de la habitación, porque Vanessa decía que él la estaba rechazando. El día en que fui al bar con Ludmila, Allison apareció allí y me pidió que me fuera con él. Me quedé sin palabras. Me contó que le había mentido a Vanessa, diciéndole que iría a visitar a su madre, que no estaba pasando muy bien. Ludmila no me dijo nada, pero me miró impactada. Me despedí y me fui de allí con él. Estuvimos unos 30 minutos juntos y después me dejó delante del complejo. Al día siguiente me moría de vergüenza de mirar a Ludmila, pero no podía evitarla. ¿Y si ella se lo contaba a alguien? En cuanto Lara descansó después del almuerzo, la llamé para ir al parque. Al llegar allí, me encontré con Ludmila y sin rodeos le conté todo desde el principio. No pude dar muchos detalles porque el niño no paraba quieto. Me dijo algo que me sorprendió, que debía hacer un hechizo para separarlos, para que pudiéramos vivir nuestro amor, porque pudo ver en la mirada de Allison lo mucho que estaba loco por mí. La miré perpleja y le dije que eso estaba fuera de toda posibilidad. Desde niña aprendí que eso no eran más que artimañas del diablo para atraerla con falsas promesas. Ella sonrió y me dijo que eso no era más que un cuento de viejas, que según Dios no le da nada a nadie en este mundo pecador y que sus promesas son para una vida post-apocalíptica, y que el diablo podía ofrecerme cualquier cosa en este mundo, tanto estabilidad financiera como suerte en el amor, destruir a mis enemigos, haría por mí si yo quisiera. En ese momento, ese discurso me puso la piel de gallina y le pedí que cambiáramos el rumbo de la conversación. Él y yo todavía no habíamos tocado el tema de cómo quedaría nuestra relación después de que me fuera de allí. Cuando faltaban solo 4 días para que terminara ese mes, Lara empezó a llorar mucho, pidiéndome que no me fuera. La niña lloraba todo el día. No había nada que hiciera que la distrajera. Algo que no mencioné antes fue que las dos creamos un vínculo muy fuerte, hasta el punto de que tenía que dormir casi todas las noches en el suelo, al lado de su cama, porque ella me quería cerca. Creo que de cierta forma acabé supliendo la falta que ella sentía de su madre. Jugábamos todo el día. Cuando Vanessa llegaba del trabajo, después de las 10 de la noche, la niña ya dormía y en sus días libres no le prestaba la menor atención a su hija. Por un lado, saber que me iba de su casa me trajo un cierto alivio, porque aquella situación de ser amante bajo el mismo techo me estaba volviendo loca, tanto de celos como por estar engañando a Vanessa y a su hija. 2 días antes de que terminara ese mes, estaba con las maletas preparadas por culpa de la niña. Vanessa sugirió que pasara unos días más en casa de su madre, que estaba en el edificio de al lado, para que Lara no sufriera tanto. Me pareció una buena idea y acepté pasar más tiempo en casa de mi tía. Era algo que no había planeado, pero cualquier cosa era mejor que volver a casa.
La primera noche durmiendo en casa de mi tía fue terrible. Tenía muchas ganas de la pequeña y sabía que pronto ya no estaríamos juntos, Allison y yo. Pasamos un buen rato intercambiando mensajes. A la mañana siguiente, recibí una noticia maravillosa. Ludmila me llamó y me dijo que había conseguido un trabajo de niñera para mí. Solo necesitaba que Vanessa o mi tía estuvieran dispuestas a darme una carta de recomendación. Me alegré mucho y esa misma mañana fui a casa de mi nueva patrona. Era una mujer muy simpática y a pesar de ser una pija era muy humilde. Me recibió muy bien. Johanna me dijo que ser niñera de su hija sería una tarea difícil, porque nadie podía estar más de un mes con ella, ya que la niña era muy insoportable. Eso para mí no sería un impedimento, porque tenía sueños encima de ese empleo. Lo mejor de todo es que no sería necesario que durmiera en su casa. Ese mismo día me encontré con Allison y me sugirió que fuera a vivir a un piso de un dormitorio amueblado para que pudiera tener mi libertad. Me dijo que no me preocupara por la fianza ni por la documentación necesaria. Me encantó la idea, así que fui a un sitio web en busca de mi casita. Le pedí a Ludmila que me ayudara con eso, porque tenía miedo de irme a vivir a un lugar peligroso. Y en 20 días ya estaba en mi rinconcito. No tenía intención de quedarme allí mucho tiempo, porque quería tener mis propios muebles, pero eso llegaría con el tiempo. Este nuevo trabajo me alejó bastante de Lara, pero siempre que podía la iba a visitar, aunque eso me costara encontrarme con la esposa de mi novio. Todo en mi vida parecía estar arreglándose, hasta la visita de mi madre. Empecé a recibirla. Estaba contenta con mi nueva vida. Claro que no le conté que estaba con Allison. Como tenía mucho sentimiento por Lara, eso acababa impidiéndome exigirle una postura a Allison, aunque lo amara con locura. No tenía derecho a separarlos. Además, el matrimonio era algo que no estaba en mis planes. Realmente estaba contenta con la vida que llevaba. Estaba haciendo planes para hacer un curso de auxiliar de enfermería. Allison me ayudaba con el alquiler, entonces mi gasto era muy bajo. Solo aceptaba su ayuda porque de alguna forma disfrutaba de mi casa. Desafortunadamente, pasó algo que cambió completamente mi destino. Ya llevaba 5 meses en ese nuevo trabajo cuando todo sucedió. El día en cuestión iba camino de la parada de autobús, que quedaba a unos 350 metros del complejo, cuando de repente me encontré con Vanessa. Primero me llamó zorra y después me preguntó cómo había tenido el valor de involucrarme con su marido. Ni siquiera pude abrir la boca porque me lanzó el contenido que estaba en un frasco por todo el cuerpo. Sentí un ardor tan vivo como si mi piel se estuviera derritiendo. Grité de desesperación, pero tenía miedo de acercarme para poder olerla. Era corrosivo en exceso. En un momento dado, no me resistí y me desmayé. Desperté en el hospital horas después, todavía con mucho dolor. Mi lado derecho fue el más comprometido. Mi única suerte fue que no afectó a mi cara, pero sufrí graves lesiones en la pierna y el brazo derecho, lo que me hizo perder la mano. Estuve ingresada 25 días. Allison se mantuvo cerca durante todo mi ingreso. Mi recuperación fue muy lenta y tuve que pasar un mes en casa de mi madre, lejos de él. Ella ya lo sabía todo. De hecho, toda nuestra familia ya lo sabía. Mi madre no tuvo la capacidad de respetar mi estado de salud y todos los días me echaba en cara que siempre me había advertido sobre los hombres. En su cabeza, yo estaba siendo usada por Allison. No tenía ni idea de nuestro sentimiento. Cada día que pasa aumenta mi odio por Vanessa. Nadie más me contrataría para ser niñera. Además, ¿qué trabajo podía hacer si ya no tenía mano derecha? Así que me recuperé. Llamé a Ludmila. Ella no sabía nada de lo que había pasado hasta entonces. Lo único que sabía era que Allison y Vanessa se habían separado. Se quedó horrorizada con lo que me había pasado. No me anduve con rodeos.
porque no la llamé para contarle sobre mi situación actual. Quería que me ayudara a vengarme de Vanessa usando magia negra. Me dijo que la casa de la bruja que conocía no estaba en Huelva, sino en un municipio no tan lejos, y que solo podía llevarme allí el domingo, cuando tuviera libre. El día acordado nos encontramos en la estación de autobuses de Huelva. Ludmila me abrazó con fuerza y muy sensibilizada se echó a llorar. Sé que podría haber puesto una denuncia contra ella, pero probablemente solo estaría en prisión 1 año. Pero no quería eso. Quería verla pagar de otra forma. Además, mi madre me suplicó que dejara eso atrás y me juró que se convertiría en mi enemiga si su sobrina iba a la cárcel por mi culpa. Durante el trayecto, Ludmila me contó que la bruja era una mujer poderosa y muy solicitada por gente de la alta sociedad que deseaba hacer hechizos para bien o para mal, pagándole. Lo aceptaba todo. Al llegar a la casa de la tal bruja, me recibió muy bien. Ya estaba al tanto de mi situación, porque Ludmila llamó días antes para programar una hora y acabó contándole sobre mi necesidad de venganza. Hablamos mucho y mientras le contaba el sufrimiento por el que estaba pasando, mis lágrimas de rabia brotaban por mi rostro. Creo que verme de esa forma conmovió a la bruja, que hasta entonces había transmitido una imagen de mujer fría y cruel. Me dijo que debido al sufrimiento que estaba pasando, no me iba a cobrar caro, pero que lo haría con satisfacción. Me pidió que no tuviera miedo si alguna entidad se manifestaba en su cuerpo. Solo con ella decir eso, me quedé extremadamente aterrorizada, pero no podía dar un paso atrás. Mi odio era mayor que cualquier miedo. Me dijo que para que funcionara, serían necesarias 3 prendas de ropa de Vanessa, y que sin eso sería imposible que funcionara. En ese momento, vi toda mi esperanza de venganza irse por el desagüe, porque no tenía contacto con esa mujer. De repente, Ludmila se entrometió y dijo que tal vez podría ayudarme, porque tenía un poco de amistad con la niñera de Lara. Acepté el precio y por suerte tenía esa cantidad guardada en el banco, que era el dinero que estaba ahorrando para hacer un curso. No acordamos un día concreto, porque mi venganza dependía de que Ludmila pudiera conseguir las cosas. Me fui de allí frustrada porque estaba segura de que Ludmila no sería capaz de cumplir lo prometido. Pero me equivoqué, y en 3 días me llamó diciendo que había sido una de las cosas más fáciles que había hecho en la vida. Llamé a la bruja y quedamos en ese mismo domingo. Le entregué el material. Me pidió que me quedara en su casa, alegando que tenía que estar presente en el momento del hechizo, porque necesitaría un poco de mi sangre para sellar el ritual. No estoy muy segura, pero creo que esas fueron las palabras que usó. Alrededor de las 10 de la noche, fuimos al cementerio, ella, yo y 2 chicos que estaban en su casa. Ludmila ya se había ido porque trabajaba al día siguiente. Además, su presencia allí no era fundamental. Hicimos el ritual y una parte de él fue enterrada al lado de una tumba. Fue muy aterrador hacerlo. Mis piernas temblaban de miedo por estar allí. Tenía mucho miedo de que la tal entidad de la que habló se manifestara, pero afortunadamente eso no pasó. Ella me dijo que Vanessa pagaría un alto precio. Me pidió que no me encontrara con Allison durante 3 días, porque no podía hacer el amor con él. Esa parte nunca la entendí, pero solo sé que obedecí. Él y yo hablábamos todos los días por teléfono, y él vivía en mi casa, que dejé en Huelva. Todavía era pronto para vivir juntos, especialmente después de lo que pasó. Pero la convivencia con mi madre se volvió imposible, porque todos los días me señalaba mi error. Entonces hice las maletas y me fui a vivir con él a la casa de Huelva. Allison se alegró mucho cuando llegó a casa del trabajo y me encontró. Hicimos el amor y juramos que nunca nos separaríamos. Tenía mucha vergüenza de mi cuerpo. Como dije antes,
Mi lado derecho fue muy afectado, entonces mi piel estaba muy dañada, y como el accidente había sido reciente, las marcas de la quemadura eran muy evidentes. Alrededor de 2 meses después, recibí la llamada de Allison contándome que Vanessa recibió un disparo en la nuca, porque reaccionó a un asalto en la puerta de la farmacia donde trabajaba. Quedó en estado grave y después de 15 días ingresada, salió de peligro, pero quedó con graves secuelas y hoy en día vive en estado vegetativo. Lara vino a vivir con nosotros. Allison vive una batalla legal con la madre de Vanessa, que quiere a la niña en su casa a cualquier costo. No he podido encontrar trabajo porque además de ser inexperta, hoy en día soy discapacitada. En cambio, conseguí la ayuda del gobierno. Prefiero no pensar en el daño que le he causado a la vida de Vanessa. No quería a su marido como toda la familia piensa, y muchos de ustedes también dirán que lo hice, pero no fue así. Cuando me enamoré de él, no sabía quién era y cuando me enteré ya era demasiado tarde. ¿Qué les pareció la actitud de Carmen? Comenten y aprovechen para ver estos otros videos con historias perturbadoras que les pondrán los pelos de punta. Gracias a todos los que dieron un like al principio o ahora al final. Eso nos motiva a seguir trayendo más historias reales. Hasta la próxima.